a empezar con la resolución del ejercicio número 2. Este ejercicio nos dice que en base a los datos de la tabla adjunta que tenemos aquí, en el cual nos dan para distintas semirreacciones, nos dan los potenciales de condiciones estándar, y nos piden calcular la constante de equilibrio a 25 grados Celsius para la siguiente reacción, que es 2 moles de hierro 2 más 1 mol de oro 3, pasando a 2 moles de hierro 3 y 1 mol de oro 1. ¿Sí? Para esto ocurre todo en solución acuosa. Lo que tenemos son estas tres semirreacciones del oro 1 pasando a oro 0, con su correspondiente potencial de reducción, del oro 3 pasando a oro 0, con su correspondiente potencial, y el hierro 3 a hierro 2 también con su correspondiente potencial. Recuerden que de forma general nosotros vamos a expresar, digamos, estas semirreacciones como reducciones. Acá, digamos, tenemos la semirreacción como reducción. Por ende, los potenciales que vamos a tener acá son potenciales de reducción. Podemos hacerlo al revés, podemos expresar las reacciones como oxidación, y en este caso, ver los potenciales de oxidación, que cómo cambia respecto a esto. ¿Se acuerdan? Serían negativos con el mismo valor absoluto. Exactamente, sí, negativos con el mismo valor absoluto, digamos, o de forma general con el signo cambiado. Si acá tuvimos alguno que fuera, por ejemplo, negativo, quedaría positivo. ¿Sí? Igual, de todas formas, de forma general, nosotros en el curso vamos a ver, digamos, los potenciales como potenciales de reducción, pero siempre tengan en cuenta, porque si ustedes quieren buscar algún valor en bibliografía para resolver un ejercicio o algo, perfectamente pueden encontrarlo como la semirreacción de oxidación. Entonces, rápidamente, les pregunto, ya que estamos acá, digamos, esto va a corresponder, digamos, a una reacción redox. Por algo se va a oxidar y algo se va a reducir. En este caso, ¿cuál va a ser la especie que se va a oxidar? El hierro. El hierro, ¿sí? Se oxida de... De 2 más a 3 más. Exactamente. Sí, se va a oxidar de hierro 2 a hierro 3. Por ende, algo va a tener que reducirse. ¿Qué es lo que se va a reducir acá? El oro. El oro, exactamente. El oro va a pasar de oro 3 a oro 1. ¿Sí? Eso nos genera cierto problema, ¿no? Porque para la reacción del hierro 2 al hierro 3, la tenemos. Es esta semirreacción que tenemos acá. Pero el problema es que no tenemos la reacción que nos interesa para el oro. ¿Sí? Pues nosotros queremos de oro 3 a oro 1, pero acá tenemos de oro 1 a oro 0 y de oro 3 a oro 0. Por ende, vamos a tener que jugar un poquito con los valores que tenemos acá para obtener el potencial de interés. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer va a ser plantearnos nuestras reacciones. En este caso vamos a tener la reacción de reducción, la del oro 3 a oro 1, la reacción de oxidación, del hierro 2 a hierro 3, recuerden de que acá cuando planteamos la reacción global, como es una reacción redox, todos esos electrones que se generan en la oxidación tienen que utilizarse en la reducción. Por ende, ustedes cuando igualen, acuérdense de igualar de forma tal de que en la ecuación global se nos vayan los electrones. Acá tenemos 2 electrones de este lado, tenemos un electrón acá, por ende, esta semirreacción la multiplicamos por 2 para que en la global, digamos, los 2 electrones que me surgen en la oxidación, que los tengo acá, se me consuman en la reducción. Y esta va a ser mi reacción global. En el curso vamos a ver, digamos, 3 ecuaciones que nos van a servir bastante para vincular termodinámica con potenciales medidos con constante de equilibrios, que es justamente los que nos preguntan este ejercicio. Así que la primera reacción que vamos a utilizar, digamos que de cierta forma es un poquito la estrella de este curso, va a ser la ecuación de Nernst, pero esa vamos a vincularla con 2 ecuaciones más, que van a ser de las que vamos a manejar, digamos, de gran forma, por lo menos para esta primera mitad. La primera va a ser la ecuación fundamental de la termodinámica, la cual me va a vincular el valor del potencial medido, que tenemos acá, en este caso en condiciones estándar, con el valor del delta G, ¿sí? Un parámetro termodinámico. Entonces, de esta forma, a partir de valores termodinámicos, yo puedo calcular mi potencial, o viceversa, a partir de mi potencial, yo puedo conocer los valores termodinámicos. La otra ecuación que vamos a utilizar, que la dejamos un poquito de lado, digamos cuando vimos el teórico, pero que vamos a sacarle bastante jugo para estos ejercicios, ya la vieron en Físico-Química 101 y en 103, va a ser el delta G, va a ser igual a menos RT por logaritmo de mi constante de equilibrio. ¿Sí? Siendo mi constante de equilibrio, en este caso, la que va a venir referida a esta reacción de acá, que es justamente la que nos pregunta.
Entonces, gracias a estas tres ecuaciones, nosotros podemos vincular, digamos, estas dos, mediante el valor de delta G, y yo puedo conocer el valor de mi constante de equilibrio en función del valor del potencial que yo tengo, el cual puedo calcular mediante la ecuación de Nernst. Así que vinculando estas tres reacciones, yo puedo vincular mi ecuación de Nernst a la constante de equilibrio para mi sistema. Y esta va a ser la que vamos a utilizar el día de hoy. No utilizamos la ecuación de Nernst porque en este caso nos piden el potencial, digamos, la constante de equilibrio, así que para eso, digamos, en condiciones estándar, lo que sería el K sub P, si trabajáramos con presiones en 103, utilizamos el potencial en condiciones estándar, que ya es dato, por lo cual para este ejercicio en particular no es necesario, digamos, utilizar la ecuación de Nernst. Lo que sí necesitamos conocer es el potencial para esta celda, para poder vincularlo, digamos, a mi constante de equilibrio. El potencial estándar para la reacción va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos el ánodo, o sea, el del oro 3 a oro 1, menos el del hierro 3 a hierro 2. Pero acá me surge un problema, porque me está faltando un dato. ¿Qué dato me está faltando? El del oro 3. El del oro 3, ¿sí? Porque este vimos que en la tabla era dato, pero este no. Entonces, la forma que vamos a resolver nuestro sistema, aquellos, digamos, que recuerden un poquito más la parte termodinámica de Físico-Química 101, va a ser aplicando la ley de Hess. La ley de Hess me indica, digamos, que si yo parto del oro 3, digamos, a oro 1, esto va a tener un valor de delta G asociado, este cambio. ¿Sí? Y si yo llego del oro 1 al oro 0, voy a tener otro valor de delta G asociado a este proceso. Lo que puedo hacer yo es plantearme un camino alterno, en el cual, en vez de yo pasar del oro 3 al oro 1 y del oro 1 al oro 0, pasar directamente del oro 3 al oro 0, con un valor de delta G asociado. ¿Qué es lo que yo sé? Dado de que el inicio que yo tengo acá corresponde igual, digamos, al final de mi camino, ¿sí? Si bien, digamos, los caminos son distintos, su valor general tiene que ser el mismo. Por lo cual, entonces, el valor de delta G asociado al proceso del oro 3 al oro 0 tiene que ser igual al delta G asociado del oro 3 al oro 1 y del oro 1 al oro 0. Por lo cual, mi delta G3 va a ser igual al delta G1 más el delta G2. Y como ya vimos al principio, el valor de delta G puedo asociarlo al potencial estándar de la celda. Entonces, yo utilizando los valores de potencial estándar, puedo calcular mis valores de delta G y por ende puedo calcular el valor de delta G para el camino alterno que yo me propongo. Así que en este caso, el que a mí me interesa es este, el delta G1, que justamente va vinculado del pasaje del oro 3 al oro 1, ¿sí? Y mi delta G, una vez que obtenga este valor, puedo de vuelta vincularlo al valor de mi potencial de celda. Entonces planteamos de vuelta mis caminos alternativos y la ecuación fundamental de la termodinámica, y actúo de esta forma. ¿Sí? El delta G3 está asociado al pasaje del oro 3 al oro 0, por lo cual, ¿cuántos electrones se intercambian? 3. Se van a intercambiar 3 electrones, por lo cual el N vale 3, ¿sí? Por la constante de Faraday, por el potencial de ese punto 3, digamos, va a ser igual al pasaje del oro 3 al oro 1, ¿sí? Se van a intercambiar 2 electrones en ese proceso, y en este caso va a ser el pasaje del oro más al oro 0, y se va a intercambiar un electrón. Este valor yo lo conozco porque es el que está vinculado, digamos, a la reducción del oro 3 al oro 0, este es dato. Este valor de acá también es dato porque es el pasaje del oro 1 al oro 0. Entonces, yo puedo obtener el valor del potencial para el oro 3 al oro 1. Finalmente, para terminar el ejercicio, planteamos el potencial de la celda, porque yo ahora conozco este valor, vinculo el potencial de mi celda con la constante de equilibrio, y finalmente obtengo la constante para mi proceso. Todos los ejercicios, digamos, que planteamos acá tienen cierta moraleja, ¿sí? Entonces, un poquito lo importante de este ejercicio es que cuando ustedes pueden plantear estos ciclos,
pero tienen que recordar siempre que lo que va a ser aditivo van a ser los valores de delta G. Los potenciales de celda no son aditivos, ¿sí? Ustedes acá no se pueden plantear, el potencial de 3 es igual al potencial 1 más el potencial 2. ¿Sí? Lo que son aditivos son los valores de delta G, no de los potenciales. Les digo esto porque a veces de rebote, digamos, por el pasaje de electrones puede ser, digamos, que si ustedes se plantean el delta G, la sumatoria de delta G o la sumatoria de potenciales químicos, numéricamente les queda lo mismo. Por ejemplo, si acá hubiera sido el pasaje del oro 2 a oro 0, ¿sí? Acá hubiera tenido un 2, acá hubiera tenido un 1, acá hubiera tenido un 1, y les hubiera quedado, digamos, el mismo valor numérico. Eso conceptualmente, digamos, si bien numéricamente les queda bien, conceptualmente están mal, porque lo que ustedes están haciendo es suponiendo que los potenciales son aditivos, y estos no son aditivos. Los que son aditivos justamente van a ser los valores de las energías libres. ¿Quedó claro? Sí, Sí. sí. Bueno, ¿dudas respecto a este ejercicio? No. No. Vieron que este era bastante sencillito. Un poquito la idea también era jugar con eso, de demostrarles que lo que va a ser aditivo van a ser los valores de la energía libre, no los valores del potencial. Bueno, entonces pasamos al próximo ejercicio para ver. En este ejercicio, el ejercicio 4, nos dan los potenciales de reducción de vuelta a 25 grados Celsius para distintas semireacciones, y nos piden idear un par galvánico para poder determinar el delta G supracero, ¿sí?, de esta reacción, de la plata más bromuro para pasar a bromuro de plata. Y después nos piden la parte B calcular la constante de equilibrio a 25 grados Celsius a partir de los valores del delta G, ¿sí? Y nos pide discutir el significado y la validez de esta constante. Entonces ahora va a ser bastante parecido, digamos, la tabla a la anterior, solamente que acá en lugar de decirme la semireacción, digamos, en forma, digamos, geométrica, nos indica, digamos, con el electrodo. Así que acá tenemos que recordar un poco cómo era la nomenclatura, digamos, de la anotación de electrodos. ¿Se acuerdan que en este caso, digamos, las barritas verticales que indicaban? Cambio de fase, tipo distintas Indicábamos fases. justamente cambio de fase. Significa que de acá a acá tenemos un cambio de fase, ¿sí? Entonces significa que acá tenemos un electrodo de platino, y acá tenemos un cambio de fase porque tenemos bromo 2, que bromo 2 ¿en qué estado de agregación está? ¿Se acuerdan? Líquido. Líquido. Es líquido, exactamente, es líquido, ¿sí? Entonces en este caso tenemos una solución, digamos, una fase líquida, en la cual tenemos bromo 2, líquido, en contacto con una solución de bromuro, y esto obviamente no podemos, digamos, conectarlo a una celda, por lo cual tenemos un electrodo externo, en este caso va a ser platino. Así que esto, ¿saben a qué semireacción, digamos, corresponde? Bromo 2 a bromuro. Exactamente, bromo 2 a bromuro. Así que este potencial es el potencial de reducción justamente del bromo 2 al bromuro. En este caso de acá, ¿qué semireacción sería? Es la de oxidación de la plata. La oxidación de la plata, ¿sí?, a plata más en medio acuoso, ¿sí? Justamente porque acá tenemos nuestro electrodo formado por una barrita de plata, o sea, tenemos un sólido, separación de fase, y acá tenemos la plata más que se encuentra en solución acuosa. Y este potencial justamente va asociado a la reducción de la plata. Y este de acá abajo, ¿se dan cuenta? Bromuro de plata está pasando a Bromuro de plata pasando a... bromuro. Y casi. Ahí, ¿cuál es tu reacción redox? ¿Qué es lo que se te oxida ahí en ese caso? ¿Qué es lo que se De reduce? plata pasando a plata metálica. Ahí va, ¿sí? Acá el bromuro no tiene ningún cambio en su estado de oxidación, porque pasa de bromuro de plata a bromuro de solución. Así que en este caso, el bromuro no tiene cambio en su estado de oxidación. Lo que sí va a tener cambio en su estado de oxidación va a ser la plata, que va a pasar de plata a plata más. ¿Sí? En este caso, este es muy parecido a los que ellos han tenido potenciometría, al de plata cloruro de plata. ¿Sí? Simplemente acá la diferencia es pasando de bromuro de plata a plata. Bien, entonces lo que nos interesa acá, justamente, es ver el pasaje de plata a bromuro y bromo líquido a bromuro de plata. ¿Sí? Para esto necesitamos un par redox, así que un par redox nos indica dos semireacciones. Así que de acá hay una entonces que nos va a sobrar. ¿Cuál de acá no nos va a servir? La última de todas, la de bromuro de plata. La última de todas, la de bromuro de plata. Sí, exactamente, porque en este caso, a mí lo que me interesa va a ser el bromo, que yo tengo acá, se me va a, en este caso me va a reducir a bromuro, así que entonces me sirve esta de acá,
Y la plata, que yo tengo acá, me va a pasar, no, justamente esta es la que necesito, porque esta me va a indicar el pasaje de plata a bromuro de plata, que es lo que yo quiero, ¿sí? La que no me sirve es esta, la segunda. Tengo el pasaje, en este caso, de plata más bromuro a bromuro de plata. Esa va a ser mi reacción de oxidación. Y acá abajo tengo la reducción del bromuro, del bromo líquido a bromuro. ¿Sí? Así que entonces esta va a ser mi simple reacción global. Entonces, el pasaje de la plata sólida más bromo líquido para darme el bromuro de plata. Entonces, en este caso, solamente para repasar lo que es el diagrama de barras, ¿se acuerdan lo que era el diagrama de barras general? Esto nos indicaba la celda formada. ¿Se acuerdan? A la izquierda, ¿qué es lo que iba? ¿Ánodo o cátodo? El ánodo. El ánodo, ¿sí? Así que acá tenemos la reacción de oxidación, que va a ser la de la plata, al bromuro de plata. Recuerden que los ojos van siguiendo, digamos, el camino de los electrones, así que arrancamos con nuestro electrodo de plata, ¿sí? Pasamos al bromuro de plata, que está en una fase distinta, está en un sólido iónico, y después pasamos a nuestra solución, que va a tener bromuro. Las dos barritas, ¿se acuerdan qué significa? El puente. El puente salino. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con un puente salino. Y acá tenemos entonces La mi reacción. separación de dos soluciones. Ahí va. Soluciones. Tenemos la solución, tenemos en compartimentos distintos. Así que acá tenemos un puente salino que nos comunica ambos compartimentos, el compartimento anódico y el compartimento catódico, ¿sí? Y acá tenemos, digamos, la solución líquida, que va a tener, acá me comí el 2, faltaría el 2, acá, esto sería bromo 2 líquido, y a la solución de bromuro. Y finalmente cerramos nuestro circuito, ¿sí? Porque esto no podemos cerrarlo, digamos, así nomás, con un electrodo auxiliar, en este caso de platino, ¿sí? Que acá también faltaría el estado de gradación, también tendría que ir que esto es sólido. Acuérdense cuando hagan un diagrama de barras, ¿sí? Ahí va el ánodo, el cátodo y el puente salino, que a los extremos tienen que ir los electrodos metálicos, ¿sí? O sea que de un lado tiene que ir la plata y de otro lado tiene que ir el platino, justamente lo que termina de cerrar mi circuito. Después de esto tenemos el cablecito, digamos, que me conectaría a uno u otro, digamos, de forma externa. Así que en este caso, estas son mis dos semireacciones, usamos esos dos valores que tenemos ahí, el del cátodo menos el ánodo, y tenemos entonces el valor del potencial de mi celda. ¿Sí? Y esto rápidamente lo podemos vincular al delta G, con la ecuación fundamental de la termodinámica. Así que entonces de forma rápida podemos calcular el cambio, digamos, de energía libre asociado a esta reacción redox que tenemos acá. ¿Sí? Lo hacemos, digamos, en base a medidas, digamos, de potencial. ¿Dudas? No. Bueno, solamente algunas cositas, digamos, para que vayan quedando claras como para el final. Acá, justamente, vamos a ver que de forma universal, cuando utilicemos la ecuación fundamental de la termodinámica, ¿sí? Acá tomando en cuenta que el N está, digamos, en equivalentes por mol, el F está en Coulomb por equivalente, ¿sí? Y en este caso, el E está en potencial, que el potencial está en volts, y volts es Joule por equivalente. Joule por Coulomb. Es Joule por Coulomb. Así que cuando nosotros hacemos, digamos, ese cambio de variable acá, el cambio de unidades acá, para el potencial, vamos a ver que de forma universal, cuando nosotros calculemos el delta G, mediante la ecuación fundamental de la termodinámica electroquímica, me va a quedar siempre en la forma de joules por mol. ¿Sí? Eso es importante, primero porque recuerden que estos están en joules, y recuerden de que estos siempre van a estar referidos a mol, por mol. Esto significa, digamos, que acá tenemos que, de cierta forma, ajustar nuestra valor de delta G a la estequiometría que tenemos. En este caso es sencillo porque tenemos 1 y 1 y tenemos un medio. Así que en este caso, podemos decir que el delta G supra 0 va a ser 96.000, digamos, kilojoule por mol, por ejemplo, de plata. O, por ejemplo, de bromuro de plata que se me forma. Tengan cuidado porque si nosotros queremos expresar por mol de algún reactivo en particular, en este caso esto va a ser, digamos, asociado a esta estequiometría, así que este valor de delta G, como dijimos, va a ser por mol de plata, pero va a corresponder, digamos, a medio mol de bromuro, de bromo líquido. Así que si nosotros queremos expresar este delta G en función, digamos, del bromuro, tendremos que multiplicarlo por 2 por este coeficiente estequiométrico, así nos queda por mol de bromo líquido. O si no, de forma general, se puede asociar, digamos, a alguna especie que esté 1 a 1.
Esto capaz que lo pueden, digamos, asociar, capaz que se queda un poco más claro, a cuando, por ejemplo, si se acuerdan a esta altura, en termodinámica, en fisioquímica 101, tener una reacción, digamos, que era, ustedes llegaban por definición a Joule por mol, pero ahí tenían que asociarla, por ejemplo, a los 2 moles que reaccionaban de permanganato o a los 5 moles que reaccionaban, digamos, de ácido oxálico en ese momento. ¿Sí? De igual forma, digamos, esto que está por mol tiene que ir asociado, digamos, a la estequiometría de mi reacción, que en este caso está por mol de plata o por mol de bromuro de plata. Pero, acá si quieren expresarlo por mol de bromo, si ustedes quisieran saber, digamos, el cambio de energía libre involucrado, digamos, por mol de bromuro, tendrían que corregirlo por el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? ¿Dudas? No. No. Está, bien. Bueno, así que de forma general acuérdense que en este caso da por Joule por mol. Bueno, ¿qué nos pedía la parte B? Nos pedía, en ese caso, calcular la constante de equilibrio y ver ver ahí, interpretar un poco ese valor de constante. Bueno, entonces de vuelta, la constante de equilibrio podemos vincularla, digamos, al valor de delta G, que ya obtuvimos, ¿sí? Entonces rápidamente, nosotros ya obtuvimos el valor de delta G0 para esta reacción, perdón. De vuelta trabajamos en Joule por mol, para que nos quede coherente con las unidades, y ahí despejamos el valor de mi constante de equilibrio, que es 6,9 por 10 a la 16. Y nos piden, digamos, hacer una leve interpretación de esto. ¿Sí? Vamos a ver de vuelta que está asociada a esta reacción global. ¿Sí? Pero recuerden, digamos, que este es el valor, digamos, de la constante que está asociada al valor, digamos, de delta G0, que está tabulado. Si hiciéramos una analogía, digamos, a lo que vimos cuando hacíamos equilibrio químico, en fisioquímica 103, este sería, por ejemplo, con gases, el K sub P. El K sub P nos indicaba justamente las condiciones de equilibrio. Si nosotros queríamos ver qué es lo que pasaba en el transcurso de la reacción, teníamos que calcular justamente ahí con las condiciones iniciales y obteníamos el valor de J sub P. De esta forma de acá. Entonces el delta G va a ser igual al delta G0, supra 0, más RT por el logaritmo del J sub P. Siendo el J sub P, digamos, vinculado a la constante que tenemos acá. ¿Cómo queda la constante de equilibrio en función de las especies que yo tengo acá? ¿Se animan a escribírmela? ¿Se acuerdan que quedaba como la productora? K sub N. No habrá que utilizar K sub N. K sub N. Sí, porque estás trabajando con moles. Sí, acá está de forma general como el J sub P porque lo asocian más. Pero sí, podemos trabajarlo como el K sub N en moles, exactamente. Que se acuerdan que era la productoria de los productos sobre la productoria de los reactivos. Por su coeficiente, correspondiente coeficiente estequiométrico. Así que en ese caso, digamos, el J sub N, capaz, porque lo estamos viendo, digamos, en moles, en este caso, como nos indicó bien Francisco, va a quedarme la actividad, en este caso, del bromuro de plata sobre la actividad de la plata por la actividad del bromuro a la 1/2, porque acá tenemos el coeficiente a la 1/2. ¿Sí? ¿Qué peculiaridad tienen todas estas actividades? ¿Se dan cuenta? ¿La de los sólidos no es 1? Exactamente. ¿Y la del líquido puro? Uno también. Uno también. Sí. Exactamente, son todas 1. ¿Sí? Por lo cual, estamos trabajando con sustancias puras, ¿sí? Con sólidos y con líquidos, así que todas las actividades corresponden a 1, por lo cual el valor de J sub P siempre va a ser 1. Entonces, de esta forma, nosotros podemos sustituir el valor de J sub P acá, logaritmo de 1 es igual a 0, así que este término se me va, por lo cual delta G va a ser siempre igual al delta G supra 0. No va a cambiar porque, digamos, si bien la reacción se va dando, las actividades, como son puros, siempre van a ser igual a 1. Por lo cual acá, hablar de un delta G tiene poco sentido, porque estamos trabajando solamente con puros, y lo que podemos decir que como el delta G es igual al delta G0 y tiene un valor negativo, el sentido de la reacción va a ser espontáneo. ¿Sí? Entonces, por lo cual, esta reacción se va a dar de forma espontánea hasta que se me acabe alguno de los reactivos, ¿sí? Porque su valor delta G, digamos, como siempre trabajamos con puros, puros y puros, va a ser siempre negativo, no vamos a llegar a una situación de equilibrio. Simplemente, mi reacción se da hasta que se me acaben alguno de los reactivos. Este valor delta G va a ser menos 96 kJ por mol y se va a mantener así hasta que mi reacción se termine. Bueno, ¿alguna duda? No, se entendió bien. Bárbaro.
Yo tengo una cosa. Sí, Planteaste JP para diferenciarlo de la K nada más, ¿no? exactamente, sí, porque formalmente vos acá, digamos, sí, le podés poner otro nombre. Lo pongo Ah, JP porque a veces lo asocian un poco mejor con lo que ya viene en 103, la única diferencia, pero perfectamente puedes poner el valor de la constante acá. Bien, bien. Sí, digamos, este es tu valor de tu constante, digamos, en condiciones de equilibrio. Sí, pero vos acá, digamos, pones, digamos, con lo que estás trabajando. Que en el caso acá, como sea, no tenés nada que tenga alguna actividad definida, digamos, no tenés un gas o no tenés una concentración, digamos, una actividad, digamos, tiene poco sentido, porque, digamos, este valor, digamos, si bien tiene un valor de una constante que tenés este valor acá, digamos, a los efectos prácticos, tu reacción se va a dar hasta que se determinen los productos. ¿Sí? Solamente falta la definición formal del delta G. Y para distinguirlo un poquito de este valor de acá, ¿sí? Porque este de acá lo calculamos, digamos, en base a los reactivos y productos que tenemos. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí. Está, bárbaro. Bueno, vamos al próximo entonces, o alguna duda, alguna cosa más. Vamos al próximo entonces. Bien, este ejercicio nos pide a partir de los datos a partir de los siguientes datos que nos dan esta celda, de la cual nos informa el potencial a 25 grados Celsius, y nos dan la reacción de formación del agua a partir de sus elementos en estado tipo, en este caso el hidrógeno y el oxígeno, nos dan el valor delta H de formación. Nos pide calcular delta G y delta G0, digamos, para esta pila de acá. Nos va a pedir la presión parcial de oxígeno a 25 grados Celsius para el siguiente equilibrio, que va a ser el óxido de plata, más la plata y el oxígeno. Y nos pregunta qué sucede cuando se coloca plata metálica en contacto con el aire a 25 grados Celsius. ¿Sí? Así que entonces ahora, para la primera parte que nos pide el delta G y delta G0 correspondientes a esta pila, lo primero que tendríamos que hacer sería darnos cuenta qué reacciones hay ahí. ¿Sí? ¿Qué reacciones podrían haber ahí? ¿Se dan cuenta? Oxidación del hidrógeno y ¿Sí? reducción del oxígeno. ¿Y reducción Del oxígeno. No, la No, primera está bien. de la plata, ¿no? Más que de la plata, del óxido de plata. ¿Sí? Bueno, Ahí va, del óxido de plata. De este lado tenemos perfectamente la oxidación, así que como nos dijo Francisco, tenemos la oxidación del hidrógeno, en este caso va a ser el medio alcalino, la única diferencia porque estamos trabajando en hidróxido de sodio, y después tenemos la reducción de la plata, ¿sí? Como nos dijo Juan Pablo, mejor dicho, del óxido de plata a plata cero. Y esta reacción también va a ocurrir en medio alcalino. Entonces vieron que ahora, simplemente, con la información que nos da el diagrama de celdas, nosotros ya podemos construir físicamente nuestras celdas y saber cómo funciona. En este caso vieron que no tenemos los dos palitos, así que en ningún momento vamos a tener, en este caso, si no tenemos las dos barritas verticales, ¿qué es lo que no tenemos? Separación de soluciones. No tenemos No hay- una separación física de soluciones, ¿sí? Así que acá, otra información adicional que podemos sacar es que ocurre todo en la misma celda. O sea, esto sería como si tuviéramos, por ejemplo, un vasito de bohemia, como los que usamos en el práctico, con una solución acuosa de hidróxido de sodio, y de un lado tenemos conectado un electrodo de platino al que se le está borboteando, digamos, hidrógeno gaseoso, y del otro lado tenemos un electrodo de plata, ¿sí? El cual tiene un depósito de óxido de plata, ¿sí? Pero ambos electrodos se encuentran sumergidos en la misma solución de hidróxido de sodio. Y para esto ya entonces conocemos el potencial de mi celda a 25 grados Celsius. Entonces lo que hacemos, nos planteamos las reacciones que tenemos la oxidación del hidrógeno, el medio alcalino, y la reducción del óxido de plata, ¿sí? Para darme, en este caso, plata cero hidroxilo, ¿sí? De vuelta, igualamos las reacciones en función, digamos, de los electrones, para que nos quede, no nos acumulemos ni perdamos electrones en el total, y de vuelta nos queda nuestra ecuación representada de esta forma total, en el cual podemos ver que el óxido de plata más el hidrógeno gaseoso pasa a plata cero y agua, ¿sí? O de forma rápida, ¿sí? Podemos imaginarlo como la reducción, digamos, del óxido de plata cuando lo ponemos en una corriente de hidrógeno. Esto si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, no como una celda, sino como un proceso común y corriente químico. Entonces la primera parte nos pide el valor de delta G, ¿sí? En las condiciones de la reacción, o sea, sin el supracerito. Va a ser en función del potencial, que este valor ya era dato,
Así que solamente hacemos cuentitas y tenemos de vuelta que el valor del delta G para esta reacción va a ser de unos 226 kJ por mol. De vuelta recuerden de que estos valores, digamos por cómo presentamos, son siempre negativos, lo cual me indica que esta reacción ¿cómo es? ¿Espontánea o no espontánea? Espontánea. Espontánea. Espontánea, sí, justamente porque por definición el potencial de la celda tiene que ser positivo, entonces mi delta G siempre tiene que dar negativo, por lo menos como actúa en descarga, porque estamos ante un proceso espontáneo. Después nos piden el delta G supra cero, ¿sí? O sea, el delta G en condiciones estándar, que de vuelta va a ser, el delta G va a ser igual al delta G supra cero más RT por logaritmo, digamos, de J sub P, de la constante que tenemos ahí. ¿Se anima a decirme cómo queda el J sub P en función de lo que tenemos acá? ¿Se acuerdan que era sumatorio de productos sobre sumatorio de reactivos? ¿Cómo queda ahí? 1 sobre la presión de hidrógeno. Exactamente, 1 sobre presión de hidrógeno. Porque acá tenemos un puro, así que su actividad 0. Puro, actividad 0. Puro, actividad 0. Así que entonces, en este caso, J sub P va a ser igual a 1 sobre la presión de hidrógeno. Que en este caso, fíjense que en el diagrama ya me indica la presión de hidrógeno, o sea que es una atmósfera, así que este dato ya lo puedo usar yo para la resolución de mi ejercicio. En este caso, igual que en el ejercicio anterior, pero por razones distintas, el J sub P va a valer igual a 1, pero porque estamos trabajando en condiciones estándar, digamos con presión de hidrógeno igual a la atmósfera. Así que de vuelta, entonces, el delta G va a ser igual al delta G supra C. ¿Dudas? No. No. Bárbaro. Vamos entonces a la segunda parte, ¿sí? En el cual, en este caso, para la segunda parte, nos piden la presión parcial de oxígeno para el siguiente equilibrio, ¿sí? El óxido de plata para darme plata y un medio de oxígeno. Acá estas resoluciones van a ser un poquito más complejas, porque acá lo que van a tener que hacer va a ser igual que como hicimos en el primer ejercicio, plantearse, digamos, un ciclo en función de las especies que ustedes tienen para llegar a la especie de interés, ¿sí? Esto va a requerir de que ustedes van a tener que jugar un poquito, digamos, con las reacciones que ya tienen y con los datos adicionales que se dan. En este caso las reacciones que tenemos son las correspondientes, digamos, a la celda, y este dato adicional que se dan. Van a tener que ahí jugar, sumar, restar, digamos, o invertir estas reacciones para llegar a la reacción de interés. Eso, digamos, para el día de hoy se los voy a decir yo un poquito cómo es, pero practíquenselo porque esto, digamos, puede ser un poquito engorroso y van a tener que ver las reacciones que tienen y en base a eso ir sumando o restando, digamos, para obtener la reacción de interés. Bueno, así que entonces, lo que vamos a hacer ahí, para esta parte, esta es la reacción que nosotros obtuvimos, digamos, a partir de la celda, esta es la reacción global, ¿sí? Queda de vuelta la reducción del óxido de plata en corriente de hidrógeno para darme la plata a 0 y agua, va a estar asociado un valor del delta G0, que ya lo calculamos, digamos, en el ejercicio anterior. Y el otro dato que tenemos es el de la formación del agua. Lo que vamos a hacer va a ser ponerlo ahí, pero lo vamos a dar vuelta. Vamos a ponerlo, vieron que tienen ahí del hidrógeno y oxígeno para dar agua. Entonces lo que hacemos es invertir esta reacción de agua para hidrógeno y oxígeno. Por ende, digamos, ese viene de la parte A. El delta G asociado a este va a ser el inverso, digamos, del de formación. Porque el de formación era a partir de sus elementos en estado tipo para darme agua. Ponemos la reacción al revés, y en este caso nos va a quedar el delta G con el signo contrario. Entonces, al plantear esto de esta forma, el agua se nos va con el agua, ¿sí? El hidrógeno se me va con el hidrógeno, y obtenemos la reacción de interés, ¿sí? Que va a ser del óxido de plata para darme plata y oxígeno. ¿Sí? O sea, la descomposición, digamos, sí, sería como la descomposición ahí de ese compuesto. De vuelta, en este caso lo que son aditivos van a ser los valores de delta G, por lo cual el delta G asociado a esta reacción de acá, más el delta G asociado a este proceso de acá, va a darme el de interés. Entonces, de esta forma yo puedo calcular el delta G asociado, digamos, a la reacción de interés. El de la parte 1, ya lo calculamos en la parte anterior, y este es el inverso del dato que nos da. De vuelta, el valor delta G lo asociamos al valor de la constante de equilibrio,
y sacamos el valor de esta constante justamente de este ciclo. Que el valor de esta constante va a estar, digamos, asociado al K sub P que tenemos acá. Que ¿cómo queda el K sub P en este caso? De vuelta, productoria de productos sobre productoria de reactivos. En este caso, la plata, el óxido de plata y la plata, ¿cómo se encuentran? Sólidas. Como sólidos, así que va a ser igual a 1, entonces va a quedar únicamente en función de la presión de oxígeno, elevado a la 1/2 por el coeficiente estequiométrico. Entonces en este caso, el valor de la constante va a ser la presión de oxígeno a la 1/2, ¿sí? Porque va a ser esto que va a ser igual a 1 por presión de oxígeno a la 1/2 sobre 1. Entonces de esa forma nosotros podemos calcular la presión de oxígeno en la situación de equilibrio. Entonces la última parte que nos pedían, ¿qué pasa si ponemos plata en contacto con oxígeno, digamos a 25 grados Celsius, digamos, en condiciones normales, digamos, en contacto con aire? Entonces para eso tenemos aire a 1 atmósfera. Acá habría que recordar, digamos, que el aire está compuesto por un 21% de oxígeno, por lo cual la presión parcial de oxígeno en el aire va a ser 0,21 atmósferas, ¿sí? Este es el valor del equilibrio, ¿sí? Así que la presión de oxígeno en la atmósfera, ¿cómo es respecto a la del equilibrio? Rápidamente se dan cuenta que Mayor. es mayor. Entonces, esta reacción, ¿hacia dónde se me desplaza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Va a consumir oxígeno, ¿no? Va a consumir oxígeno, exactamente. O sea, se desplaza a la izquierda. Ahí va, se desplaza a la izquierda, ¿sí? Porque justamente este es el valor de equilibrio, este es el valor al cual mi sistema quiere llegar, ¿sí? Porque es el valor al cual se encuentra cómodo, ¿sí? Esta es la presión de mi sistema, está por encima, ¿sí? Del valor de equilibrio, entonces mi sistema va a tender a consumir justamente oxígeno para tratar de disminuir la presión, para llegar a la presión de equilibrio. Para disminuir la presión, entonces consumiendo oxígeno, desplaza la reacción hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, lo que se va a dar justamente es la reacción inversa, por lo cual, si yo pongo plata en contacto con oxígeno, lo que se va a formar espontáneamente va a ser el óxido de plata. Bueno, acá voy a hacer uno de los primeros, digamos, cortes de la clase, digamos, para especificar un poco lo que son estos valores, ¿sí? Que va a ser un poco la interpretación de esas constantes y presiones de equilibrio, ¿sí? Y para esto voy a poner, digamos, parte de un ejercicio, digamos, que propuse para un parcial, ¿sí? Que es el primer parcial del 2017, ejercicio 2, en el cual había un sistema bastante parecido. En este caso decía que para la reacción del óxido de manganeso, para manganeso y oxígeno cero, se pide calcular la presión de equilibrio de oxígeno sabiendo que, y bueno, se daban todos los datos. Uno trabajaba de forma bastante parecida, digamos, que como hicimos el ejercicio anterior, y llegamos como respuesta, si hacíamos todo de forma correcta, a un valor de equilibrio de 2,76 por 10 a la menos 82 atmósferas. ¿Sí? Bueno, de forma de anécdota, cuando la gente en el parcial del 2017, que no sé si habrá alguno conectado a la vuelta, capaz que se acordará, ¿sí? Cuando llega a este valor, digamos, en el parcial la gente colapsó, porque bueno, hay un valor acá de algo a la menos 82, o sea, digo, casi seguro metí dedo mal en la calculadora, ¿sí? Esto me indica que esta reacción está muy desplazada hacia la izquierda. Si la gente cuando llegó a este valor colapsó. ¿Es coherente este valor? Les pregunto a ustedes. ¿Qué les parece? Sí. Siempre. Esté desplazada hacia la izquierda por tener una presión de equilibrio semejante, sí. Exactamente, está desplazado, pero no solo está desplazado hacia la izquierda, está desplazado muy hacia la izquierda. Estamos hablando de un valor muy chiquito de presión, a la menos 82. Sí, está muy desplazado hacia la izquierda. Acuérdense, y esto fue, digamos, lo que les dije, digamos, en el parcial les dije, bueno, si le da un valor muy elevado puede estar correcto, digo, eso, manéjenlo. Pero recuerden, digamos, de cuando tenemos valores extremos, ¿sí? Un valor de 10 al 82, un valor de 10 a la menos 82, estamos hablando de reacciones que están muy desplazadas hacia un lado, ¿sí? Muy desplazados hacia los reactivos o muy desplazados hacia los productos. Y en el caso igual que el caso anterior, estamos hablando de una reacción muy desplazada, ¿sí? Hacia la formación de reactivos. Acuérdense de que acá tenemos manganeso más oxígeno. Si yo les pregunto, si ustedes quieren buscar manganeso en la corteza de la Tierra, ¿cómo lo van a encontrar? ¿Como manganeso metálico?
No, como un óxido, ¿no? Vamos a encontrarlo como un óxido, justamente porque esta reacción está muy desplazada hacia la izquierda, ¿sí? Si yo trabajo, digamos, con manganeso y tengo un poquito de oxígeno que me supere ya de por sí esta presión, ese manganeso se va a oxidar, hasta consumir, digamos, todo el oxígeno que pueda para oxidarse, justamente porque es un metal que va a tender mucho, digamos, a la formación del óxido, ¿sí? Así de que, justamente, estos valores, digamos, muy altos, exponenciales, nos pueden indicar reacciones que están muy desplazadas a la izquierda y muy desplazadas a la derecha. Y también recuerden de que estas son condiciones de equilibrio. No necesariamente esto es una condición experimental. No significa, digamos, que yo obtenga esto, que yo en el laboratorio vaya a trabajar, digamos, a una presión de a la menos 82. Digo. Simplemente es un valor de equilibrio que está tabulado. Me indica que es una reacción muy hacia la izquierda. Probablemente yo en el laboratorio trabaje a, no sé, a 50 torr, como bajo, a 10 torr, como muy bajo, digamos, según lo que me permita, digamos, la trompa de vacío que tenga conectada. ¿Sí? Pero no necesariamente, digamos, este es un valor, digamos, de condiciones experimentales que yo estoy trabajando. Simplemente, digamos, por cómo estamos trabajando, es un valor, digamos, de equilibrio. Nos indica que es una reacción muy desplazada hacia la izquierda. Bueno, ¿dudas respecto a esto? No, no. Ah. Solamente entonces como moraleja que recuerden de que estos valores nos indican reacciones muy desplazadas hacia un lado, muy desplazadas hacia el otro. Perfectamente podemos ver, digamos, vamos a ver, digamos, en varios casos, sobre todo esto, que tenemos estos exponenciales, digamos, que al principio, cuando uno hace los ejercicios, digamos, en el calor del parcial, pueden asustar un poco. Bueno, entonces, si les parece, pasamos al próximo. Bien, entonces, el ejercicio 8 nos indica que en solución acuosa a 25 grados Celsius se tiene lugar este siguiente equilibrio, que son 2 cobre más para darme cobre 2 y cobre 0. O también como lo que se conoce como la auto-oxidorreducción del cobre más. ¿Sí? En este caso, tenemos 2 iones cobre más, uno oxida al otro, ¿sí? Uno reduce al otro, podríamos decir. Entonces, en el caso tenemos que el cobre más oxida al cobre más, a cobre más 2, y se reduce a cobre 0. ¿Sí? Tenemos 2 iones que, digamos, intercambian electrones uno y otro. Una En este, dismutación. no sé si formalmente el término es una dismutación. Si no te voy a mentir, no recuerdo bien cuál es la definición exacta de dismutación. Si yo por lo menos lo había visto como una auto-óxido-redox, ¿sí? Básicamente que el mismo ion oxida, se oxida y se reduce al mismo tiempo, porque hay un intercambio de electrones al mismo. Pero, sinceramente, tengo que recordar bien cuál es la definición de dismutación. Bueno, para acá nos dan que la constante de equilibrio para esta reacción vale 1 por 10 a la 6. ¿Sí? De vuelta estamos ante un valor elevado. No es a la 83, pero bueno, sí, es a la 6. Aparte sabemos que el potencial normal del electrodo de cobre a cobre 0 vale 0,52 volts. Así de vuelta acá nos va dando, digamos, una reacción electrolítica. Entonces nos pide calcular el potencial normal del electrodo de cobre 2 a cobre 0. Y después, sabiendo que el potencial normal del electrodo de zinc más a zinc 0 es menos 0,763, calcular la relación de equilibrio entre las concentraciones de zinc y xilón 2, entre zinc y cobre 2, cuando se agita una barrita de zinc metálico, ¿sí? En una solución de sulfato de cobre a 25 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, esto vimos algo bastante parecido, digamos, en el teórico, pero vamos a repasarlo de vuelta. Pero bueno, vamos con la primera parte, ¿sí? De vuelta, nos piden calcular el potencial para un electrodo. De vuelta el potencial vamos a vincularlo al valor del delta G, el cual mediante un ciclo vamos a sacar en función de las reacciones que tengamos acá. Así que acá tenemos esta reacción, tenemos esta otra, ¿sí? Así que tenemos que jugar con estas dos para obtener la que nosotros queremos. En este caso, ¿sí? Ponemos acá la auto-óxido-reducción, digamos, del cobre 1, lo que hacemos simplemente es dar la vuelta. Y acá tenemos la reacción, digamos, que nos daban de reducción del cobre a cobre 0. Cada una de estas va a tener asociado un valor de delta G, ¿sí? Sumamos, y esta va a ser la que nosotros queremos, que es de cobre 2 más 2 electrones para darme cobre 0, que va a tener asociado de vuelta un valor de delta G sub 3. Así que entonces tenemos que trabajar con estos, jugar con este ciclo, y una vez que tengamos el valor de delta G3, mediante la ecuación fundamental de la termodinámica, podemos obtener el valor de potencial para esta reacción. ¿Sí? Esto es sencillito. La única dificultad que tiene, ¿sí? Que por algo lo pusimos acá, es que dado que formalmente esta ecuación la multiplicamos por 2, ¿sí? Para cerrar nuestro ciclo,
esta ecuación está repetida 2 veces, por lo cual el delta G2 en mi ciclo también va a estar repetido 2 veces. Así que en este caso, el delta G3 no va a ser igual al delta G1 más el delta G2, va a ser igual al delta G1 más 2 veces el delta G2. ¿Sí? Porque acá es como que tuviera esta reacción, tengo esta reacción y aparte la sumo otra vez más. Entonces, un poquito lo que tienen que darse cuenta acá, ¿sí? Tengan cuidado acá porque con el coso del círculo este rojo que les puse para marcarlo, esto puede parecer un signo de menos, pero no, es un signo de más. ¿Sí? Tense cuenta acá, lo único que este delta G2 había que multiplicarlo por 2, porque acá estamos multiplicando. ¿Quedó claro? Sí, quedó Sí, claro. sí. Bueno, entonces ya ahora que sabemos esto, el resto es bastante fácil, porque solamente es ir cambiando los valores de potencial y de constantes de equilibrio para todos los valores del delta G. Acá el delta G1 está asociado a esa constante de equilibrio, que acá de vuelta, como formalmente nosotros la dimos vuelta, ¿sí? Esta reacción, ¿sí? Porque la que nos daba en el dato, la constante de equilibrio para esta reacción que planteamos acá va a ser el inverso de la que nos daba como dato, o sea, 1 sobre 1 por 10 a la 6. El de acá lo vinculamos, como tenemos el potencial, con la ecuación fundamental de la termodinámica, que la tenemos acá. Y finalmente sacamos el valor para esta reacción de acá, que ya es archi reconocido, creo que para todos, porque es el de la pila de Daniel, del cobre 2 a cobre 0, que aquellos capaz se acordarán, queda 0,337 volts. Bueno, ¿alguna duda respecto a este? No, no. Vieron que este es sencillito, la única dificultad que tenía es justamente acordarse que acá, como multiplicamos esta por 2, es como que estuviera 2 veces en el ciclo, así que acá este delta G también multiplicado por 2. Bueno, la última parte, digamos que todo va a ser repaso del teórico, porque ya, digamos, los que estudian el teórico se acordarán qué pasaba cuando sumergíamos una barrita de zinc en una solución de cobre. ¿Sí? En este caso, ¿qué semireacciones teníamos? Oxidación del zinc, La oxidación del zinc y la reducción del cobre. la reducción del cobre. ¿Sí? Esta es una práctica, esta es una experiencia que está bastante buena para hacerlas. ¿Sí? Cuando hagan, después de los parciales tengan la práctica de corrosión, vamos a hacer algo bastante parecido, pero con una pieza de hierro, una solución de sulfato de cobre. Acá lo que está bueno de ver justamente que el zinc, en este caso, o el hierro, como hacemos en corrosión galvánica, va a tener un color metálico. Lo que estamos haciendo acá, al darse esta reacción, el zinc va a pasar a solución acuosa, y el cobre, ¿qué va a pasar? Se va a reducir, pero ¿dónde se reduce? Va a reducirse sobre la superficie de mi barrita metálica. Así que, de cierta forma, actúa al mismo tiempo como cátodo y como ano. Si el zinc se me oxida, y el cobre, estos electrones que quedan acá, me provocan la reducción del cobre. Entonces lo que vamos a ver acá, cuando sacamos la pieza de hierro, o de zinc en este caso, de mi solución, vamos a ver que queda un depósito color cobrizo. ¿Sí? Sumergimos en una solución de sulfato de cobre, una pieza color metálica, la dejamos unos segunditos, y cuando sacamos para afuera, enseguida podemos ver justamente el depósito color cobre. ¿Sí? Es una cosa que vamos a hacer en el laboratorio después de los parciales. Creo que es la última práctica que tenemos. Entonces lo que tenemos ahí son esas semireacciones posibles, ¿sí? Pero de forma general, digamos, ya sabemos para el sentido de las reacciones, vamos a tener la oxidación del zinc y la reducción del cobre para darme el zinc más 2 y el cobre más 0. Entonces el ejercicio nos pide la relación entre el cobre 2 y el zinc más 2 cuando este sistema llega al equilibrio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando llegamos al equilibrio químico? En este caso, el valor de delta G va a ser igual a 0. ¿Sí? Lo que significa en este caso que el valor del potencial de mi celda va a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, el potencial del cátodo va a ser igual al potencial del ánodo. Rápidamente, esta es la ecuación de Nernst, ¿sí? Para la semireacción completa. En este caso ponemos acá el potencial de celda, va a ser el potencial del cobre menos el potencial del zinc en condición estándar. RT sobre OCF, y en este caso logaritmo, tenemos en los productos el zinc, y en los reactivos tenemos el cobre. ¿Sí? Nosotros podemos plantear, si quieren, podemos plantear los Nernst para las semiceldas por separado, simplemente para la reacción de reducción del cobre y para la reacción de reducción, tomando en cuenta la reducción del zinc. Si la restamos, nos va a quedar lo mismo, por propiedades de logaritmo va a quedar todo esto acá. Lo que les muestro acá va a ser una cosa que probablemente vean, que es una forma un poquito más rápida de operar, si se cumplen determinadas condiciones, y probablemente en los ejercicios más avanzados lo van a ver, que es la sustitución, digamos, de esto que tenemos acá, por el clásico menos 0,059 sobre 2
sobre n, mejor dicho, por el logaritmo en base 10, justamente, de la misma relación. Esta es una simplificación a veces que pueden hacer, siempre y cuando, digamos, trabajen a 25 grados Celsius. ¿Sí? Este valor de acá, el menos 0,059, sale de la constante de Faraday, del valor del R, de la temperatura, que ya la suponemos a 25 grados Celsius, y de un factor de conversión del logaritmo neperiano a logaritmo en base 10. ¿Sí? Entonces, rápidamente, si trabajamos a 25 grados Celsius, pueden ver, digamos, la ecuación en esta forma de acá. Cada vez simplemente es un poquito más rápido de operar, que está poniendo ahí el valor de la constante, de la temperatura y de la constante de Faraday. Bueno, entonces sabemos que esto va a llegar a la situación de equilibrio, cuando el potencial de celda se iguala a 0. Esto, bueno, ya lo hicimos en el teórico, digamos, no vamos a explayarnos demasiado, el potencial de celda va a ser la diferencia entre los estándar. Igualamos, el potencial de celda igual a 0, y de vuelta esta va a ser la relación en el equilibrio de los iones de zinc y los iones de cobre. De vuelta ven que este valor va a ser extremadamente elevado, significa que esta reacción, como está muy desplazada hacia la izquierda, muy desplazada hacia la derecha. Desplazada hacia la derecha. Va a estar muy desplazada hacia la derecha, por lo cual va a darse, digamos, a los efectos prácticos hasta que se me disuelva completamente toda la barrita de zinc, o hasta que me quede sin cobre en solución, digamos. Ahí lo más probable, salvo que estemos trabajando con una barrita muy chiquita de zinc o con una solución muy concentrada de cobre, va a ser que la reacción va a evolucionar hasta que mi concentración de cobre tienda a 0. Bueno, ¿dudas? No. Vamos a hacer el último ejercicio, entonces, que vamos ya a jugar un poquito, vas a hacer un pequeño avance, digamos, ya con lo que es la termodinámica. Ya vamos a empezar a hacer un poquito de cálculos termodinámicos. Bien, entonces acá nos da la siguiente reacción, que es la misma que tuvimos anteriormente, ¿sí? Del zinc más el cobre, 2 va a darme zinc más 2 más cobre, y nos da ya para esta reacción un valor asociado de delta H, ¿sí? En calorías por mol. Y sabemos que esta reacción también puede tener lugar en una celda, ¿sí? Formando parte de una pila de Danis. O sea, esta reacción, que la que hicimos al sumergir una barrita de zinc en una solución de cobre 2, si queremos podemos hacer la misma reacción, pero ahora formando parte de una pila de Danis. De vuelta, en este caso, que es lo que tenemos de este lado, Ánodo. esto es el ánodo, tenemos un puente salino para hacer parte de soluciones, y acá tenemos el cátodo, ¿sí? Con el potencial ya clásico para esta pila de 1,1 volts. Entonces nos pregunta, primero, ¿qué calor se intercambia con el exterior cuando la pila opera reversiblemente a 25 grados Celsius? ¿Y qué calor se intercambia con el exterior cuando funciona irreversiblemente a 25 grados Celsius con una diferencia de potencial de 0,8 volts? Entonces, primeramente vamos a hacer, digamos, qué es lo que pasa cuando esta pila opera de forma reversible. En este caso, nos planteamos la primera ley de la termodinámica, que me dice que la diferencia de energía libre va a ser igual al calor más el trabajo, en este caso tenemos trabajo eléctrico. Estamos trabajando con fases condensadas, así que estamos trabajando con presión y volumen constante. Entonces, en este caso, la diferencia de energía libre va a ser igual a la diferencia de entalpía, ¿sí? Que va a ser igual, entonces, la entalpía al calor más el trabajo, ¿sí? Esta ecuación vamos a ver que nos va a indicar, digamos, una información interesante, ya que el delta H va a indicar toda la energía que va a ir disponible en nuestro sistema, ¿sí? Y esa energía que yo tengo en mi sistema voy a poder aprovecharla de dos formas distintas. La puedo aprovechar como trabajo eléctrico o como calor, ¿sí? Mi pila, mi celda, ¿sí? Va a generarme, digamos, esa energía va a estar en forma de energía eléctrica o en forma de calor, ¿sí? El total de esa energía disponible va a estar repartida en estos dos parámetros. Entonces, en este caso nos pide el calor intercambiado con el ambiente, ¿sí? Entonces, debemos conocer el valor del trabajo y el valor del delta H. En este caso, el valor del delta H, digamos, ya lo tenemos conocido porque es dato, ya lo tenemos de la primera parte, es menos 52,1 kilocalorías por mol. Nos falta el trabajo. ¿Cómo podemos vincular el trabajo? ¿Se acuerdan que el trabajo, ¿sí? Va a ser igual al delta G? Entonces el trabajo va a ser igual a menos N por F por E, ¿sí? Y ya el ejercicio nos da como dato que el potencial estándar para esta celda es 1,1 volts, ¿sí?
como estamos trabajando a 25 grados Celsius y concentración igual a 1, entonces el potencial de mi celda de trabajo va a ser igual al potencial estándar. Entonces, esto nos permite calcular el valor del trabajo en calorías por mol. De vuelta, si recuerdan de que en este caso, el trabajo por las unidades que manejamos va a estar en joule por mol, así que entonces les dejo acá la conversión de joules a calorías para trabajar, digamos, en calorías. Acá o pasamos el delta H a joules, o pasamos el trabajo a calorías. Esto es indistinto. Así que una vez que tenemos el valor de el delta H y el valor del trabajo, hacemos cuentitas, y entonces el calor va a ser menos 1000 kilocalorías por mol. Tiene signo negativo, así que esto significa que es una energía que mi sistema está perdiendo. Así que esta pila va a estar operando de forma exotérmica, por lo cual cuando opere a esta forma, digamos, va a estar entregando un trabajo eléctrico que va a tener, digamos, este valor, pero aparte también va a estar liberando calor al ambiente, va a estar liberando energía en forma de calor al ambiente. ¿Alguna duda? Sí, perdón, ¿podés repetir la parte del trabajo? ¿Del trabajo? El trabajo va a ser igual al delta G en todo momento. ¿Sí? Así que tu trabajo va a ser igual a menos N por F por E. Eso es por las condiciones de las que estamos trabajando, ¿no? No, eso es por las deducciones previas que estuvimos haciendo. Sí, eso está en los anteriores. En todo caso, podés trabajar con el trabajo va a ser igual a menos N por F por E, siendo el potencial el potencial de tus condiciones de trabajo. ¿Sí? Si yo trabajo en condiciones estándar, digamos, este trabajo va a tener un valor, pero si yo acá, por ejemplo, cambio las concentraciones, digamos, el potencial de mi celda va a cambiar, por ende, el valor de mi trabajo va a cambiar. El trabajo, digamos, queda definido también como menos N por F por E. Bien, ok. ¿Quedó claro ahí? Sí, sí. De forma general, recuerden, el trabajo, digamos, va a ser igual a delta G. Así que el trabajo es igual a menos N por F por E. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, entonces pasamos a la segunda parte, que nos piden ahora calcular el calor intercambiado al ambiente, pero si mi pila opera de forma irreversible. ¿Sí? Esto me voy a adelantar un poquito, capaz a lo que vamos a verlo, porque esto van a verlo en mayor profundidad después de los parciales, pero les explico ahora rápido cómo funciona. Cuando nosotros calculamos el potencial, según el potencial de Nernst, el potencial que obtenemos es el potencial en condiciones de reversibilidad. ¿Sí? Es el potencial en el cual no está pasando corriente en mi sistema. Por lo cual vamos a llamarlo como potencial AJ igual a 0, porque J es la densidad de corriente. ¿Sí? Así que ese potencial va a ser el potencial a corriente 0, AJ igual a 0. A medida que empiece a circular corriente por mi sistema, voy a tener algo que se conocen como sobrepotenciales. Lo van a ver después de los parciales con Martín. Eso va a ser que en condiciones de trabajo, ¿sí? Cuando efectivamente pase corriente por mi sistema, ¿sí? El potencial de trabajo, cuando te opere en una celda galvánica, va a ser menor al potencial que yo voy a tener en condiciones de Nernst, en condiciones de reversibilidad. Siempre va a ser un poquito menor. ¿Cómo lo calculan esto? Van a verlo después de los parciales cuando vean los sobrepotenciales. ¿Sí? Antes de los parciales yo simplemente les voy a decir que el potencial en condiciones de irreversibilidad, cuando pasa corriente por mi sistema, o sea, cuando estoy a J distinto de 0, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, o le doy yo el valor, o va a ser, por ejemplo, una fracción del valor en condiciones de reversibilidad. Por ejemplo, acá, en este caso, el potencial en condiciones de reversibilidad va a ser 1,01 volts, pero cuando yo trabaje, digamos de forma práctica, y esté en condiciones de irreversibilidad, el potencial que yo voy a leer cuando circule corriente no va a ser el potencial de Nernst, va a ser siempre un poquito menor, en este caso menos 0,8 volts. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, quedó claro. Importante entonces, cuando trabajamos con la ecuación de Nernst, obtenemos el potencial en condiciones de reversibilidad. ¿Sí? En condiciones prácticas, experimentales de irreversibilidad, ¿sí? El potencial va a ser siempre un poquito menor al potencial de Nernst. ¿Sí? Bueno, entonces nos pide calcular el calor intercambiado en condiciones de irreversibilidad. El delta H, dado que delta H es función de estado, depende del estado inicial y el estado final, no le importa si es reversible o irreversible, por lo cual, digamos, el delta H de irreversibilidad va a ser igual al delta H de reversibilidad, va a tener el mismo valor, porque en función de estado me importa únicamente el estado inicial y el estado final.
¿sí? No me importa, digamos, el camino que yo sigo, o si es reversible o si es irreversible. Lo que sí me va a cambiar es el trabajo. ¿Sí? Por cada trabajo, digamos, voy a usar el potencial de trabajo irreversible, voy a usar el potencial en condiciones de irreversibilidad. Así que como va a ser menor al potencial de reversibilidad, el trabajo obtenido en valor absoluto también va a ser menor. ¿Sí? Porque mi potencial va a ser menor. Entonces, de vuelta, yo calculo y obtengo el calor liberado en condiciones de irreversibilidad. Que esto, de vuelta, en valor absoluto, es mayor que el calor liberado, digamos, en la parte anterior. Y esto va a ser coherente, porque recuerden que ese valor de delta H nos indica la energía total disponible que tiene nuestro sistema. Así que puede estar repartida en forma de trabajo o en forma de calor. Yo, al trabajar en condiciones de irreversibilidad, el trabajo que voy a obtener va a ser menor, por lo cual va a haber una mayor cantidad de energía que yo estoy perdiendo, que no estoy aprovechando como trabajo eléctrico, porque va a ser disipada en forma de calor.